Yo voy a ser también breve porque, bueno, en fin, solamente me gustaría tratar dos aspectos de los que habla la sentencia, que son, por un lado, que creo que es una cosa que os puede interesar a vosotros, cuál es el tratamiento que a los ostracas les da la sentencia, por un lado, y por otro lado, comparar la diferente valoración que la jueza hace de los informes filológicos y más, digamos, del ámbito de las humanidades que de los informes técnicos que hizo el Instituto del Patrimonio Cultural de España, por un lado, y también la Escuela de Restauración de Bienes Culturales. Entonces voy a empezar con el tratamiento de los ostraca en la sentencia y, bueno, en la sentencia, que creo que Ignacio no lo ha dicho, pero es una sentencia eh, muy larga, anormalmente larga, ¿no? Porque bueno, las sentencias de los juzgados de primera instancia suelen ser bastante livianas y cortas. Es una sentencia que tiene 250 páginas. Bueno, a lo largo de la sentencia se habla en diferentes momentos de lo que son los ostracas, de su calificación jurídica y de, digamos, su posición dentro de este pleito, ¿no? Y como no podía ser de otra forma, la sentencia los califica como bienes de dominio público, efectivamente así lo son. La sentencia los vincula con la ley del patrimonio cultural del País Vasco, aunque desde mi punto de vista la declaración de dominio público es anterior. Ya la ley del patrimonio histórico español, en su redacción original en el año 85, y en su artículo 44 ya hablaba de los bienes arqueológicos como bienes de dominio público. De hecho, son los únicos bienes históricos que se declaran en conjunto como bienes de dominio público, es decir, son bienes de titularidad pública. En España son de titularidad autonómica. Y bueno, la sentencia reconoce esta configuración de los ostraca como bienes de dominio público, y a mí sí que me gustaría hacer incidencia, porque ahora vamos a pasar a un tema interesante, que esta característica de los bienes arqueológicos o de las piezas arqueológicas, su configuración como bienes de dominio público, les separa del resto de los bienes históricos, porque lo que en esencia esa declaración de bienes de dominio público consigue es que los elementos arqueológicos estén fuera del tráfico jurídico privado y que tengan un destino público esencial, como detentadores de información histórica que son, ¿no? Entonces, es curioso porque la jueza, tras como digo, una larga y exhaustiva motivación y páginas de sentencia, condena a los encausados por un delito continuado, dice, o sea, a lo largo del tiempo, de falsedad en documento público en concurso con una falta de daños. Entonces, lo que viene a decir es que respecto a los ostracas, los imputados han cometido un delito de falsedad en documento privado que coincide además con un delito de daños, ¿no? Eh, los daños están más o menos justificados en el sentido de que las piezas son piezas originales, no hay una falsificación de las piezas son originales, son piezas arqueológicas con su antigüedad y localizadas en el yacimiento romano, y precisamente por este motivo hay un daño, porque al hacer las incisiones falseadas, se está dañando la pieza original, ¿no? Digamos que esa es la lógica de la falta de daño, ¿no? La idea de que al tener que hacer las incisiones, necesariamente se ha dañado a los bienes arqueológicos, ¿no? Pero lo que a nosotros nos ha llamado la atención fundamentalmente es la calificación también de esa acción como un delito de falsedad en documento privado. La verdad es que, bueno, pues ahí hay varias preguntas que hacerse, ¿no? Porque, eh, primero, falsedad en documento y luego en documento privado, además, ¿no? Entonces, hay que recordar aquí que en el título 18 del Código Penal, que se llama de las falsedades, no de las falsificaciones, de las falsedades, hay una serie
de tipos delictivos como son la falsificación de moneda y de papel timbrado, las falsificaciones documentales, pero están también ahí, por ejemplo, la usurpación del Estado civil, la usurpación de funciones públicas, el intrusismo, es decir, que las falsedades no son solamente, no se refiere solamente a falsificaciones, sino que se refiere a otros muchos tipos de comportamientos, ¿no? De todas esas que aparecen en ese título 18, la única que remotamente se podría acercar o podría tener cabida el tema de Iruña Velella es el de la falsedad documental, ¿no? Y en ese sentido, y lo leo, ahora sí que lo leo literalmente, el Código Penal considera documento, dice, todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Entonces, aquí lo que ocurre es que si nosotros pensamos en una falsedad documental y pensamos en un documento, la mayor parte de nosotros, de una forma intuitiva, pensaríamos en un soporte papel. Un documento es un elemento que tiene un soporte papel, un soporte informático, donde se recogen una serie de consideraciones. Sin embargo, como habéis oído, el concepto que tiene el Código Penal del documento es mucho más amplio y prácticamente admite todo tipo de soporte material y de hecho hay sentencias de los tribunales en los que se consideran documentos, por ejemplo, las matrículas, por ejemplo, los DVD, los tacógrafos, es decir, las paredes, las tablillas, o sea que sí que hay una extensión, digamos, del concepto de documento, ¿no? Entonces, por esa parte, sí que es cierto que los ostracas pueden ser un documento. Si nosotros partimos de este concepto amplio de documento que maneja el Código Penal y vemos que se admiten diferentes materialidades, ¿por qué no unas cerámicas antiguas, ¿no? Pues en principio podría ser, ¿no? Luego, además, la jueza entiende que las cerámicas son documentos, dice, porque en el soporte se incorporan datos que tienen una relevancia desde una perspectiva jurídica. Bueno, pues sí, realmente ahí se incorporan una serie de datos, las inscripciones y otra serie de elementos, las decoraciones, que pueden tener importancia desde el punto de vista jurídico porque estamos tratando de un tema de falsedad. Pero, por ejemplo, en otros ámbitos, en el ámbito de falsificaciones de obras de arte, incluso de otros tipos de objetos, en general la doctrina ha venido exigiendo otros elementos más que la mera constatación de que el documento o el soporte contiene algunos datos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la sentencia hace una interpretación forzada o un tanto forzada de lo que es un documento a efectos penales eh, e incluye los ostracas como tales. Y luego está la otra vertiente, es decir, la sentencia plantea si estamos ante un documento público o estamos ante un documento privado. Ahí la jueza lo tiene clarísimo. La fiscalía y la acusación particular opinan lo contrario, es decir, la jueza mantiene que esos ostracas son un documento privado porque no se les puede derivar lo que serían las funciones de un documento público, pero por otra parte el Ministerio Fiscal y la acusación particular entienden que sí que se podría considerar un documento público. Yo soy de esta segunda opinión, o sea, pensando que estamos ante un delito de falsedad en documento, de falsedad documental, en todo caso yo entendería que se trata de una falsedad en un documento público por la propia naturaleza de los bienes arqueológicos, que por eso he hecho esa incidencia al principio de que son bienes de dominio público. Si son bienes de dominio público, tienen un destino público, tienen un uso público y difícilmente se pueden considerar documentos privados, ¿no? Y en la sentencia, de hecho, se cita otra sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia del 2003, donde se dice claramente que los documentos oficiales lo son por las personas o entes que los crean, que en este caso pues no sabemos en concreto quién creó esos ostraca, pero también por el destino o por los efectos que están llamados a desarrollar. Si mantenemos, de acuerdo con la legislación vigente, que los bienes arqueológicos son bienes de dominio público y que tienen un destino netamente público en su
tanto tanto en las intervenciones que se producen frente a él, en las excavaciones, todo está, digamos, rodeado de un lado publificador que hace que no solamente la titularidad sea pública, sino que también las intervenciones en él tengan que estar de alguna manera autorizadas y no las puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que ahí bueno, se podía ver, se puede enseñar esas dos cuestiones. Por un lado, la interpretación un poco forzada del documento, los ostracas como documento, que digo, es forzada, pero es posible. Y luego la idea de calificarlo como un documento privado. Ahí es curioso porque en la sentencia se producen como dos planos y la jueza los utiliza de forma disociada, ¿no? Por un lado dice, por ejemplo, los ostracas no pueden ser un documento público porque no fueron hechos por una autoridad pública. Entonces, ella está pensando en el momento en el que esos elementos se realizaron. Pero luego, por ejemplo, cuando habla de que contienen elementos jurídicos que son relevantes a efectos probatorios, habla de los ostracas en la actualidad. Entonces, hay como una especie como de doble argumentación de los ostracas como elementos antiguos, pero también como elementos actuales, que a veces utilizan unos y a veces utilizan otros y no siempre esas cuestiones casan, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, el pensar quién hizo esos bienes arqueológicos no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque lo relevante del patrimonio arqueológico, y por eso está protegido y por eso estamos hablando de él, es porque son bienes de destino público. No por quién los hizo, sino porque hoy en día contiene una información científica que debe ponerse al servicio de la sociedad, ¿no? Eso por un lado en cuanto a cómo la sentencia considera los ostracas a efectos jurídicos, ¿no? Y por otra parte quería hacer también un breve comentario sobre los informes que se manejan en la sentencia. Creo que Ignacio tampoco lo ha comentado, pero lo hemos dicho, lo hemos hablado muchas veces, que este es un pleito en el que hay más de 50 informes. Eso es una cosa totalmente anómala, es decir, normalmente en un pleito a lo mejor hay uno, dos o incluso a veces tres informes, pues porque no haya una decisión o porque haya dos posiciones encontradas y el juez necesite pedir un tercero. Bueno, dos, tres, pero más de 50 es una cosa totalmente anómala, ¿no? O sea, quiero que veáis la relevancia de estos informes porque muchas veces podemos pensar que son informes que se hacen, digamos, con un contenido académico o con un contenido, digamos, más histórico de relatar datos que pudieran ser relevantes en cuanto a los bienes arqueológicos, pero yo creo que es importante saber que cuando se hace un informe pericial para un juzgado, y vosotros que muchos sois arqueólogos, historiadores del arte, historiadores, os podéis ver en esa tesitura, lo que necesitamos es que esos informes proporcionen información a un juez o un tribunal que tiene que tomar una decisión. Es decir, el juez no es un erudito que necesite información histórica de la que no dispone, es una persona que no conoce el valor, a lo mejor, de los bienes arqueológicos, porque no tiene por qué saberlo. Él es un especialista en derecho, no en bienes arqueológicos, ni en ondas hercianas, ni en extranjería, pero necesita conocer esas cuestiones y por eso necesita de esos informes. Pero esos informes no deben ser informes eruditos que nosotros pudiéramos presentar, por ejemplo, para un congreso o para una tesis doctoral, ni muchísimo menos. Tienen que ser informes que van a decirle al juez en un lenguaje que entienda, porque el lenguaje técnico de un restaurador o de un arqueólogo a lo mejor pues no le es familiar, que le diga ante qué es lo que está, ¿no? Para poder tomar una decisión luego fundada en derecho. Un informe también tiene que estar motivado, ya lo decía también Ignacio en su famoso artículo Informes que informen, ¿no? Motivado en el sentido de que quien lo lee tiene que saber no solamente que el especialista ha llegado a una conclusión, sino por qué ha llegado a esa conclusión, ¿no? Y quizá lo más llamativo en la sentencia de Iruña Velella es esa consideración que hace la jueza de minusvalorar las pruebas filológicas frente a las pruebas físicas que hicieron en el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Sabéis que en el mes de noviembre hemos celebrado en la Universidad Complutense un seminario dedicado a Iruña Velella también,
han estado con nosotros los expertos que hicieron, o varios de los expertos que hicieron esos informes, y curiosamente no se conocían, no conocían el resultado de los informes del otro, y los dos habían llegado a las mismas conclusiones. Y sin embargo, es decir, los filólogos y los que habían hecho, digamos, el análisis físico de las piezas habían llegado exactamente a las mismas conclusiones, exactamente en las mismas piezas, porque eso también es curioso, ¿no? Y sin embargo, la jueza, los informes filológicos los califica de una forma que es incluso, no sé, un poco, no sé, a mí no me gusta, ¿no? Habla de una mera sospecha y opiniones contradictorias entre diferentes expertos, ¿no? Entonces, bueno, oyendo lo que nos vinieron a contar los filólogos, pues tú te das cuenta de que efectivamente hay ciertas cosas en el lenguaje que se produjeron mucho tiempo después y que a lo mejor no sabemos exactamente en qué momento se produjeron esos cambios, porque no podemos decir se produjeron los cambios en el año 543. Pues no, no podemos decir entre el siglo VI y el siglo VII se dice. Bueno, pues ahí en ese rango amplio de posibilidades es donde los jueces muchas veces ven como un agujero que no les gusta y que prefieren agarrarse a lo que les da más seguridad jurídica, ¿no? Si la prueba pericial química o física dice X, bueno, pues nos quedamos con eso. Cuando en realidad, como digo, es curioso porque los informes llegaban exactamente a las mismas conclusiones. Yo creo que eso es una cosa que bueno, desde los ámbitos desde los que trabajemos, los que estamos en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, debemos reivindicar también la forma en que construimos nuestro conocimiento, ¿no? Nosotros no construimos como las ciencias físicas, pero tenemos una metodología científica, tenemos una forma de construir ese conocimiento que tiene muchas prevenciones, muchos cuidados, donde las afirmaciones se van haciendo lentamente, donde la información se va haciendo a lo largo del tiempo y de los estudios, y que no es para que frente a una prueba física todo lo demás desaparezca, ¿no? Yo creo que bueno, ahí la sentencia es un poco, pues no sé, ataca un poco la posición que tenemos otras áreas de conocimiento frente a las ciencias, frente a las ciencias físicas, que por otra parte tampoco son 100% fiables, porque por ejemplo contaba Ignacio cómo esas pruebas habían determinado que había unos restos de metal que no estaban en el mundo romano, pero por ejemplo los imputados dijeron en algún momento que ese polvillo, esas partículas que parecían de metal, se podía deber al lavado que se hace de la cerámica y algún tipo de contaminación que se hubiera podido producir ahí. La sentencia y la jueza en ese sentido no entraron a valorar eso. Pensaron que los informes del Instituto del Patrimonio Cultural de España eran lo suficientemente técnicos como para probar que se había producido una falsificación. Como cuando digo, bueno, pues en algún momento se planteó sobre la mesa algunas posibles interpretaciones que justificaran esa presencia, ¿no? Y bueno, pues esto era lo que os quería sobre todo comentar, ¿no? Ese tratamiento de los bienes arqueológicos como de dominio público, como un documento privado, cosa que me ha chocado, y esta otra circunstancia que se produce de una minusvaloración de los conocimientos filológicos o procedentes del ámbito de las humanidades frente a otros técnicos que yo creo que habiendo llegado a los mismos resultados, no tenían por qué ser desechados sin más, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que os quería contar. Ahora si queréis pues podemos entrar en preguntas o en aquellas cuestiones que más os interesen. Vale, pues muchas gracias a ambos por esta breve charla y ahora si os parece abrimos lo que es el turno de preguntas y lo vamos a empezar primero con con unas preguntas que han lanzado los miembros de SACH Madrid. Y luego os invito a todos los participantes a que si tenéis alguna, levantar la mano virtual, está con el botón y cuando acabemos las preguntas os iremos dando paso, ¿vale? Simplemente cuando os demos paso, activar el micrófono y la cámara si queréis y lanzáis la pregunta. Vale, pues si os parece seguimos un poco contigo, Ana, porque tenemos dos preguntas un poco relacionadas con la legislación, sobre todo con ese término que me parece muy interesante de la interpretación forzada.
Y la primera de ellas es que si la legislación española tiene suficientes mecanismos para tratar este tipo de casos sin que lleve tanto tiempo o, como habéis comentado en este caso de Iruña Velella, que ha habido tantos informes, etcétera, es un caso particular en el que no lleva tanto tiempo. Y luego que si no los tiene, se han creado o están en proceso de crearlos. Pues a ver, yo creo que el tiempo es un problema fundamental en la impartición de justicia, que no solamente ocurre en este caso, es que daros cuenta que estamos hablando de unos hechos que ocurrieron en el año 2005-2006 y cuya sentencia se produce en junio de 2020. Hay otras sentencias de por medio y otras. Es decir, no todos los casos son tan largos, pero hay muchas ocasiones en que la tardanza de la justicia supone un problema y un obstáculo precisamente para llegar a la justicia, ¿no? La justicia tardía no es justicia. Imaginaros, por ejemplo, si uno de vosotros pide una beca y dentro de 15 años, cuando vaya usted a saber dónde estoy, le dicen, sí, usted tenía derecho a la beca. Pues es que no te sirve, ese reconocimiento no te sirve de nada, ¿no? Entonces, la tardanza de la justicia es un problema, lo es. Que no todos los casos son como Iruña Velella, yo creo que también, ¿no? Aquí ha habido una serie de circunstancias. El mero hecho de saber que hay 50 informes, imaginaros lo que es emitir esos informes, analizarlos, estudiarlos, las piezas van para un sitio y las piezas van para otro. Es decir, que sí que hay una serie de elementos que hacen. En cuanto a la regulación, bueno, la falsificación de bienes arqueológicos no está regulada en España. Lo que tenemos es la figura de la estafa, que en este caso no se ha atendido, no en cuanto al informe de valorar si se había falsificado o no, sino la estafa en el ámbito de las incisiones. ¿Por qué? Porque la estafa es un delito que implica que tú engañas a otro para que tome una decisión económica que te sea favorable a ti. Vale, entonces, hacer el engaño es siempre previo a que se produzca el desplazamiento patrimonial, ¿no? Que se llama. Aquí ese engaño no se produjo. ¿Por qué? Porque las compañías que habían invertido en Iruña Velella lo habían hecho antes de todo. Entonces, realmente no es el engaño lo que provoca el desplazamiento patrimonial. El desplazamiento patrimonial se había producido ya. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si ese convenio de colaboración hubiera estado sometido a revisión? Entonces, quizá hubiera habido algo de lo que hubiéramos podido tirar, porque si tú tienes un convenio que en un momento se puede rechazar porque no has conseguido unos resultados, entonces ahí sí que te podrías decir, bueno, hago un engaño y a partir de ahí firman o renuevan el convenio. Pero eso no se produjo en este caso. Entonces, tenemos por un lado la estafa y tenemos por otro lado esta nueva modalidad de falsificación documental que, como digo, desde mi punto de vista es un poco forzado. De todas formas, nosotros hemos hablado muchas veces que no sabemos hasta qué punto es el ámbito de lo penal donde se tienen que dirimir estas situaciones, ¿no? Es decir, hay un ámbito académico y un ámbito profesional que ya ha hecho una cruz a los imputados y que esas consecuencias las van a sufrir durante toda su vida profesional ya, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos hasta qué punto tienen que ser los tribunales los que estén con estas cuestiones cuando hay otros mecanismos, digamos, menos incisivos y que funcionan también, porque eso funciona para castigar este tipo de conducta.